que lo voy a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 11 al 13. El verso 11 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo voy a predicar un tema que he titulado La elocuencia de un silbo apacible. La elocuencia de un silbo apacible. Eh, bueno, es indiscutible que a nosotros, los seres humanos, por extensión a todos, eh, las cosas extraordinarias nos cautivan, las cosas impresionantes. Nos encantan las historias, por ejemplo, de superhéroes, de personas que tienen superpoderes y que hacen cosas fuera de lo convencional, más allá de los límites posibles. Nos encantan las historias de superhéroes, de situaciones sorpresivas que cambiaron vidas y cosas que nos impresionen, repito. Hay un escritor que se llama Alton Garrison, americano, que dice que nosotros buscamos experiencias extraordinarias y que reflejamos nuestra pasión por una vida que exceda lo común y corriente. De hecho, yo he dicho muchas veces en que hay ocasiones en que quisiéramos poseer poder porque ciertas circunstancias nos limitan y quisiéramos tener la capacidad de superarlas. En el fondo, todos los seres humanos anhelamos las cosas espectaculares. Ah, un analista llamado John Brewer nos dice que las películas más vistas que capturaron el corazón y la atención del público tienen que ver precisamente con poderes extraordinarios. Yo le estoy haciendo una especie de introducción para significar lo que quiero predicar esta noche y es posible que esté hablando con gente que se identifique con esto. Los analistas dicen que las películas de mayor audiencia son las que traen un personaje con poderes extraordinarios. Está, por ejemplo, el Hombre Araña, Superman, el Increíble Hulk, la Guerra de las Galaxias, que hace poco fue una saga que terminó hace poco, la trilogía El Señor de los Anillos, eh, cantidad de héroes y de personajes que toda vez que salía una producción de ellos, atiborraban las salas de cine y las películas, porque, repito, el ser humano le seduce la atención, le llama la atención las cosas espectaculares, las cosas rimbombantes, las cosas grandes. Alguien decía que esta generación pareciera estar preocupada con lo paranormal, desde filmes como Los Vengadores, Crepúsculo, la serie de Harry Potter, y son cosas que la gente consume, hasta los libros de cómics sobre los cuales los productores han basado esas películas. Los superhéroes, vampiros, jóvenes magos y otros personajes que están más allá del ámbito natural monopolizan la atención de millones de personas. La tendencia de este tiempo es hacia lo grande, hacia lo espectacular y hacia el show de poder, como si esas cosas pudieran lograr, digamos, algunos impactos y algunos cambios. Bueno, ¿por qué traigo yo esto a colación? Bueno, es que nosotros no estamos lejos de esa realidad, nosotros los cristianos. En el caso particular, a nosotros los cristianos no somos la excepción. No estoy diciendo que somos el público que se va a ver este tipo de películas, aunque las consumamos. Lo que quiero decir es que es eso de gustarnos la espectacularidad también es con nosotros. El aspecto épico de la Biblia es el que más nos impresiona. Las cosas sensacionales de la Biblia, las cosas impactantes de la Biblia es lo que más nos impresiona. De hecho, hay una marcada tendencia de todos los cristianos de todos los tiempos de leer mucho más libros del Antiguo Testamento que del Nuevo. Tenemos una fijación muy fuerte por el libro de los Salmos. Creo que es el libro que más se lee en la apertura de los cultos.
pero es que hay cosas en la Biblia que nos impresionan, nos llama mucho la atención la apertura del mar, por ejemplo, el agua que salió de la roca, la columna de nube, que posteriormente era columna de fuego, el fuego del cielo que descendió a través del profeta Elías, y esa infinidad de aconteceres que nos ponen frente al Dios de lo extraordinario. Y es, digamos, es la clase de Dios que queremos, el Dios superlativo, el Dios, por supuesto, todopoderoso, que hace cosas espantosas, extraordinarias, rimbombantes, es lo que más nos seduce. Y mucho más a aquellos que pertenecemos a esta corriente carismática a la que pertenecemos nosotros los pentecostales. Mm, por naturaleza, los pentecostales amamos las cosas impactantes, quizás más que cualquier vertiente religiosa. Eh, la expresión impacto hace tiempo se convirtió en parte de nuestra dinámica de trabajo y nuestra dinámica de programación. Y es esa pequeña dosis de sensacionalismo que a veces nos caracteriza a nosotros los pentecostales. Tal vez en estos días que estamos en esta circunstancia, no estamos subiendo la publicidad rimbombante, impactante, pero siempre estamos poniendo, vamos a hacer un impacto evangelístico, vamos a hacer un impacto musical, vamos a hacer un impacto nocturno, un impacto espiritual, impacto y más impacto, porque nos seducen las cosas impresionantes. La idea es hacer referencia a algo fuera de lo común, algo inusitado, y nosotros anhelamos los carismas y anhelamos repito, los acontecimientos fuera de lo normal. Es más, un altísimo porcentaje de nuestra predicación, de la predicación de los cristianos y particularmente nosotros los pentecostales, se basa en acontecimientos grandes de impacto, repito, la zarza que ardía y no se consumía, la columna de fuego, la caída de Goliat, los milagros de Elías, la doble porción de Eliseo, que quizás es uno de los temas más trillados y de los que más hemos predicado nosotros, y un larguísimo etcétera de proezas que nos impresionan. Yo creo que hasta aquí estamos ciertos en que nos gusta la espectacularidad de las cosas. ¿Cuántos soñamos con experiencias como la de Jacob, por ejemplo, que tuvo toda una noche batallando con el ángel de Jehová y que eso degeneró, o mejor, desembocó en la transformación radical de su vida en una madrugada? ¿Cuántos, repito, anhelan y predican y programan la doble porción de Eliseo, que ha sido la bandera de muchos programas? Nosotros mismos no soportamos la idea de que un creyente vaya a nuestros cultos y no sienta mínimamente la presencia de Dios. No es raro que los pastores que estamos aquí en el auditorio virtual y los líderes hayan prometido cosas como en el culto, algo poderoso va a pasar. Prepárese que algo tremendo va a suceder. Porque nuestro estándar es que hablemos en lenguas, que recibamos bendición o por lo menos sintamos la presencia de Dios. Y nos preocupamos cuando no pasa algo fuera de lo normal en nuestros cultos y preguntamos, ¿cuántos han sentido la presencia de Dios? Y en honor a la verdad, es posible que algunos de nuestro auditorio no lo haya sentido, pero quedaría muy mal decir que no la ha sentido. Y esa percepción de lo extraordinario, atentos a esto, versus a lo ordinario, tiene la tendencia enfermiza, nociva, mis líderes, mis jóvenes, de producir una doble vida, un doble actuar. Nos seduce la idea o nos lleva, nos impulsa a sacar a Dios de la escena o ubicarlo en la escena según el capítulo que estemos viviendo. Les voy a explicar lo que estoy significando. Esa estratificación de lo extraordinario por encima de lo ordinario, siendo lo extra el estrato 7, por decirlo de alguna manera, y lo ordinario el estrato 0, no solo consigue mimetizar nuestra actitud, camuflar nuestra actitud, sino que le resta a Dios protagonismo. Ojo con esto, porque este mensaje está pensado para que coloquemos a Dios en los dos escenarios. Y para que no supongamos que Dios está actuando cuando es evidente que está actuando y cuando estamos tomados por el Espíritu y cuando están sucediendo cosas extraordinarias, pero parece que no, Dios está descansando cuando cosas de ese tipo no están pasando. Entonces, ubicamos a Dios en el escenario dependiendo del impacto, de la impedancia de lo que pueda estar sucediendo, para asumir que tiene que ser Dios el que está obrando y tiene que ser que Dios no está en ese momento.
Para nosotros es más fácil ver la mano de Dios, por ejemplo, al encontrarnos tirados en la calle, no sé, el equivalente a un salario mínimo. Suponte que es una hipótesis que tú en la calle te encuentres lo que está el salario mínimo, cerca de 1 millón de pesos. uh, ¿Te parece más milagroso que recibirlo cuando te lo pagan en la empresa, por ejemplo? No falta el que cree que debe diezmar, y este no es el tema, en el primer caso, porque él asume que Dios se lo regaló, pero en el segundo no, porque tal vez fue el que se lo ganó. Una persona que sobrevive a una inminente muerte le parece más milagroso que despertarse con vida todos los días. Es decir, eh, nosotros podemos armar un culto y rendir una alabanza porque Dios acaba de librarnos de la muerte, pero no pareciera que mereciera porque abrimos los ojos en la mañana. Porque nos impresiona más lo impactante, lo extraordinario. Es más fácil celebrar un cumpleaños que un nuevo día. Más fácil agradecemos una sanidad que un atardecer. Vemos la impronta de Dios en un torrencial aguacero que cae después de un intenso verano. Y, oh, gloria a Dios por este aguacero. Y no tanto vemos la mano de Dios en el vaso de agua que vivimos en el día. Porque tenemos una conexión, una fijación con lo impactante. Nosotros los cristianos, si estamos en modo extraordinario en el culto, en un templo, y asumimos una actitud reverente, porque es el escenario de Dios, porque es el sitio donde está Dios. Biblia en mano, uno que otro amén, aplausos van, aplausos vienen, gloria a Dios. Por supuesto que los buenos cristianos van a comportarse bien indistintamente de donde se encuentren, pero los no tan buenos cristianos van a ponerse en modo culto en el escenario en el que creen que Dios está, pero van a colgar el hábito cuando salgan del templo y van a asumir otro rol y se van a desconectar. Eso explica por qué hay creyentes que asisten masivamente a un evento fuera de lo normal. Nosotros conocemos gente que se aparece solamente en las confraternidades y en las convenciones, pero no al culto convencional, al habitual, porque da la sensación que Dios se mueve en lo macro. Incluso tenemos una tendencia marcada a suponer que la gloria de Dios se va a manifestar en el último culto, en el último servicio de la convención, en el último culto del campamento, en el último culto, porque y es a ese donde va más la gente, porque es el que seduce. El de temprano no, parece que Dios no va a estar allí, o por lo menos no va a actuar. Ojo con lo que estamos diciendo. Entonces, si el escenario es ordinario, llámese el trabajo, la cuadra, la universidad, el colegio, la cancha, la playa, el mar, la arena, o como en este tiempo, nuestra casa, nos da la sensación de que Dios no tiene velas en este entierro. O sea, no está sucediendo nada extraordinario. Estamos en la casa, estamos en modo casa. A veces creemos que para crecer espiritualmente necesitamos únicamente de esos grandes momentos en los que el Señor se haga sentir. Si tan solo los viviéramos, podríamos abrir la puerta hacia una vida de espiritualidad profunda y de comunión con Dios, creemos. Esa división separada por el sufijo extra nos conduce incluso a subestimar a unos predicadores y a sobreestimar a otros, o unas predicaciones y a sobreestimar a otras, a ensalzar ministerios y a por debajear a otros. Si nosotros pudiéramos presentar el currículum de los líderes que queremos que nos pastoreen, pues entre otras cosas pondríamos que ojalá fuera de los que levantan paralíticos y ojalá fuera de los que resucitan muertos y de los que hacen descender, por decirlo de alguna manera, fuego del cielo. Pedimos los más bombas, los más rimbombantes, los que hagan milagros. Cabe decir que esos espacios fuera de lo normal, claro, los necesitamos. No estoy predicando una diatriba contra eso, pero esos tiempos ordinarios y extraordinarios tienen algo en común, y es que Dios está presente en ambos, solo que a veces no nos damos cuenta. El Señor siempre, iglesia, está presente, a veces en lo llamativo y extraordinario, a veces en lo apacible y cotidiano. Dios desciende en fuego, estruendo, temblor como en el Sinaí, pero también en silencio entra como en el aposento cuando los discípulos lo vieron resucitado. Sin nada más, sin ningún ruido, entró y se colocó en medio de ellos y les mostró la evidencia de que había resucitado.
Después de uno de los pasajes, dice aquí es que yo voy a establecer la conexión con la porción que leímos, de uno de los pasajes más dramáticos y quizás de los que más ha alimentado nuestra vocación pentecostal y quizás de los pasajes que más nos han inspirado a predicar, uno de los pasajes más dramáticos en las Escrituras, primer libro de Reyes, capítulo 18, en el que Dios actúa de una forma determinante, demoledora, aplastante, para revelar su poder con Elías como protagonista. Va a suceder lo inimaginado 40 días después. El profeta está en un escenario diametralmente distinto al del Carmelo. La sensación de triunfo se había esfumado. Estuvo 40 días atrás sobre la cumbre del Carmelo, imponente, demostrando la gloria de Dios, pero luego en esta nueva etapa, Elías huye para salvar su vida y pasa de la cumbre del Carmelo a la profundidad de una cueva. Se cerró el telón, entramos a otra escena y acto seguido comienza algo que nos dice mucho respecto a la extraña operatividad de Dios, la manera impresionante como nuestro Dios no se deja encasillar y cómo en silencio actúa de manera impactante y cómo en ocasiones pareciera que entrara con todo, con bombos y platillos a nuestros escenarios y se hace sentir y su gloria estremece y nos sonrojamos y a veces pareciera que ni siquiera está, pero está el omnipresente Señor obrando en silencio y haciendo cosas extraordinarias. Dios le dijo al profeta que había viajado al monte Horeb solo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Allí Elías aguarda expectante que Dios se le manifieste, siendo testigo de un grande y poderoso viento que rompía los montes, un terremoto y un fuego, pero se nos dice que Dios no estaba en nada de eso. Eso lo dice el verso 11 y el verso 12 del capítulo 19. El punto es que Dios escogió no hablarle a su profeta por medio del fuego y el estruendo en esa ocasión, sino que como si el silencio se hubiese vuelto audible, Elías empieza a escuchar algo que no puede describir y quizás de lo que nosotros no hemos predicado mucho. Es un sonido agradable, una voz de un suave silencio. Su corazón, que en unos segundos antes estaba palpitando con fuerza, vuelve a retomar su pulso normal. Ahora siente algo que jamás había sentido antes, algo que resultará muy difícil de describir. Lo más maravilloso es la emoción que le produce ese sonido apacible y delicado. Las otras experiencias le habían provocado pavor, pero esta, en cambio, le provee una tranquilidad profunda e inexplicable. Le provocó lo que todo el resto de cosas no había logrado. Ni siquiera el ruido del viento y de la trompeta y de la tormenta, perdón, que no pudo acobardar a Elías había sido tan terrible como el silbido apacible y delicado con el que Jehová le pidió a su siervo que se acercara, y fue por esta razón, porque el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, pero sí estaba en el silbo apacible y delicado. Y Elías lo sabía, y entonces estaba pasmado. Entonces el profeta se cubrió el rostro y fue a la entrada de la cueva y se detuvo para escuchar, pues el silbo apacible y delicado había ganado la solemne atención de su alma. No se olvide que este mensaje lo titulé La elocuencia de un silbo apacible. Ahora bien, ese pasar de Elías de una estrepitosa manifestación de fuego a un silbido apacible y delicado es lo más parecido a la experiencia que estamos viviendo hoy, Iglesia Pentecostal Unida en Colombia y toda la iglesia en el mundo. Ayer estábamos en convenciones multitudinarias, campamentos, campañas, convenciones, conversiones masivas, aplausos estrepitosos. De hecho, en este tiempo, y yo creo que gran cantidad de los que están mirando estarían predicando en algún campamento. Seguro estaríamos viendo la gloria de Dios manifestarse y Dios tomando el control de todo, sin duda. Hoy se silenciaron nuestros eventos, nuestra alabanza en la congregación, nuestras actividades, los mensajes bomba se aterrizaron, están en el congelador ahora. Sin lugar a dudas, nuestro Dios es un Dios grande, de milagros portentosos, de poder ilimitado,
Dios nos ha dado victorias y con muchas probabilidades en la retina quedan los macroeventos, las cosas estruendosas, el campamento, la semana de avivamiento, las restauraciones y demás. Indiscutiblemente Dios ha estado allí, Dios ha empujado, ha dinamizado, ha fortalecido enormemente la iglesia. Dios nos ha bendecido, nos impactó, nos cuestionó cuando nos habló, compramos cosas, construimos, bautizamos gente, nos quedamos con las cosas medibles, con las que se pueden cuantificar, valorar. Pero también Él es el Dios de las pequeñas cosas, Dios de lo ordinario. Eso lo hace más grande todavía. Porque un Dios tan grande, tan superlativo, tan glorioso, hermano mío, el día que Salomón construyó el templo y quiso inaugurarlo, hace una apertura magistral y él tiene una incertidumbre en su corazón. Él dice, Señor, me ha dado el honor de construir el templo que mi padre no pudo construir y estoy haciendo esto y le hemos metido madera de cedro y hemos metido bronce, oro y las medidas son estas y estas, pero tengo información de que el cielo es tu trono y que la tierra es el estrado de tus pies. No puedo pensar que tú quepas en este lugar. No puedo pensar que tu gloria pueda aterrizar. Si los cielos, que son los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa. Y créame, si Dios fuera simplemente grande, de tal manera que no pudiéramos ubicarlo en ninguna parte, tendríamos un Dios apático, antipático, lejano, no habría sitio donde ponerlo. Pero tenemos un Dios que a pesar de su grandeza puede llegar a momentos tan sencillos como este, aterrizar en ese lugar, en ese santuario y decirle por la noche al rey Salomón, no te preocupes. Yo he agarrado esta casa para morada mía. De aquí en adelante voy a vivir en ella y todo aquel que venga a clamar a mí en este lugar será oído. Y mira lo que te voy a decir. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren en este lugar, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Fue tal la manifestación de esa ocasión que la gloria de Dios llenó, el lugar estaba pletórico de la presencia de Dios al punto de que los sacerdotes no podían ingresar al santuario. Dios ha estado allí en todo momento, en toda circunstancia, en los grandes momentos y en los pequeños, en toda circunstancia, en lo asombroso y en lo común. Aquel día ordinario, en un hospital, en el trabajo, en la casa, pero estuvo cuando no hubo culto, cuando predicamos y nadie se entregó, cuando alabamos y nadie danzó, cuando enfermamos, cuando abordamos el carro, cuando almorzamos, cuando comimos, cuando jugamos, cuando lloramos, cuando reímos. Dios ha estado ahí dándonos órdenes en silencio. Nos habló cuando dormíamos, cuando nos enteramos de una buena o mala noticia. Dios ha estado presente sin ausentarse un solo segundo. Muchas veces asumimos la actitud como que Dios acaba de entrar cuando sucede algo extraordinario y todo el mundo guarda reverencia, pero cuando no pareciera hacer esa entrada triunfal, Dios no está, Dios sí está. Dios sí está. Estuvo en el templo cuando el culto, cuando el ayuno, cuando el evento, luego salió con nosotros rumbo a casa, al día siguiente nos acompañó, a unos al colegio, a otros al viaje, a otros al trabajo, a la universidad, al mercado, a la diligencia, incluso en los momentos en que pareció que Dios no estaba, Dios estaba, cuando Dios permitió cosas que cuestionamos. Desde luego que la Biblia nos dice que nosotros carecemos de la capacidad de comprender la majestuosa operación de Dios. Y quiero entrar en este punto. Desde ese silencio, Dios nos habló cosas tan poderosas como estas y nos inspiramos en el silencio ensordecedor que vivió Elías. Porque la iglesia hoy tiene que convencerse de cosas tremendas. Están sucediendo cosas impresionantes, no rimbombantes. No se pueden cuantificar de manera fácil. Nos estamos reuniendo a la distancia. Pero mira, tenemos una temática acá. Yo le he dicho a mis hermanos en el grupo que tenemos en la iglesia, cada vez que un hermano de nuestra congregación nos pida oración, inmediatamente oremos. Paremos lo que estamos haciendo y lo tenemos por fórmula. Paramos 1 minuto, 2 minutos e invocamos el nombre de Jesús de Nazaret
Y ese hermano que acababa de llamarnos para decir que su hijo estaba muy grave en la clínica, que estaba muy enfermo, que estaba pasando por una crisis, a los pocos minutos nos escribe para decirnos que Dios acaba de hacer la obra en silencio. Dios no entró a la clínica llevándose la puerta por delante. Dios no destruyó las columnas de ese lugar. Simplemente se dirigió al lugar, a la cama donde se encontraba el enfermo y dio la orden, impuso su mano. Tenemos al Dios Todopoderoso que obra en el silencio. Déjame ir entrando a la recta final, mi joven, mi líder, mi hermano, mi pastor. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice a gritos el silencio? El elocuente mensaje del silbido apacible, que Él es el único y grande en esta ecuación. Él. ¿Sabes qué dijo Paul Washer, un gran predicador? No hay grandes hombres de Dios, solo hay hombres pobres, débiles y pecadores que tienen a un Dios grande y misericordioso. Le voy a decir una cosa, creo que el capítulo 19 del primer libro de Reyes, entre los versículos 1 al 18, son unas líneas que todos, pastores, líderes, cristianos, debiéramos leer, incluso debiéramos predicarlo con mayor frecuencia y leerlo incluso más que la historia del fuego. No, yo no me estoy equivocando en eso. Porque sabe, cada vez que yo leo a Elías del capítulo 18, me siento mal. Veo en él un superhombre capaz de hacer cosas impresionantes. Una persona con un nivel que me amedrenta, que me amilana, que me hace bajar la moral. Pero cuando lo encuentro en el capítulo 19, cuando lo veo decaído, desanimado, pidiendo ayuda, no en el gran evento, pasando por una etapa difícil, entonces entiendo lo que dice Santiago. Elías era hombre con pasiones como las mías, con emociones como los míos. La vulnerabilidad del profeta, mientras que el capítulo 18 nos lo aleja a Elías de nuestras aspiraciones, el capítulo 19 lo acerca. La vulnerabilidad del profeta, la humanidad se despliega. Es una evidente etapa de crisis existencial, de depresión, el deseo de no continuar, sin arroyos, sin cuervos, solo, triste, pero Dios, el grande, el que soltó fuego desde arriba, el que pulverizó las piedras, el que incineró la leña, el que secó el agua. Dios está ahí, al pie de la puerta de la cueva, diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Hace poco estabas en otra parte. Lo primero que nos enseña es que el grande es Él. Él es el más grande en esta ecuación. Esta dificultad ha puesto de rodilla a los más grandes, a los poderosos, a las superpoderosas naciones europeas, a los potentados, a los presidentes, a los adinerados, los tiene de rodillas. Y esto silenció los conciertos y este problema silenció los grandes eventos populares y este problema clausuró y dejó vuelto un desierto las grandes ciudades que hoy, en estos días, estarían atestadas de gente, de cientos de miles de turistas. Hoy son un desierto total y resuena en el vacío que el único grande es Él, el Señor Dios Todopoderoso. El silencio acalló al mundo. Segundo, que nos enseña que detrás de bambalinas, detrás de la cortina, hay gente poco protagonista, pero con convicciones inamovibles. Una iglesia poderosa, invisible. ¿Sabe qué? Elías suponía que no había nadie más en el espectro y le dice, Señor, estoy aquí en la cueva porque soy el único sobreviviente de un genocidio de profetas. Han matado a tus profetas, han derribado a tus altares y solo yo he quedado. La soledad en Elías de frustración fue contrarrestada con las palabras que Dios le dijo. Te equivocas, Elías. Aunque no los veas en los cultos, aunque no puedan asistir estos días, aunque no puedan ir a sus salones, aunque no puedan celebrar campamentos, aunque no puedan estar en las convenciones, hay 7,000 para ese tiempo, 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Estoy seguro que los verdaderos cristianos, como decía el hermano Jaime ayer, escuchaba su mensaje, ahora que se muestra la fe, los verdaderos cristianos están orando,
están clamando, están buscando a Dios. Gloria a Dios por los que se están reconciliando ahora. Gloria a Dios por los que se están convirtiendo ahora. Pero los que no han doblado sus rodillas, los que en las buenas y en las malas han estado con, están ahí. Y nosotros los pastores, ustedes que estamos acá, no tenemos el contacto físico con nuestra congregación, pero créame, están allá en el silencio, orando. Amén. Allá encontrándose con Dios. El Dios que habló de entrar al aposento y cerrar la puerta. El Padre que ve en secreto y que luego hará la recompensa pública. El mundo verá cuando el Señor glorifique su iglesia y verá a los que estuvieron detrás de la cortina, soterrados en silencio y quizás por esta circunstancia no pudieron estar en la palestra pública y que quizás nos invisibilizaron cuando no nos quisieron oír y cuando no nos permitieron protagonismo. Están los que no han doblado sus rodillas. Amén. Y están alabando y glorificando el nombre del Señor. Las masas pueden llenar los templos, pero los fieles llenan el corazón y la presencia de Dios. Voy a ir entrando a la recta final. ¿Qué queda demostrado, mis pastores, mis líderes, en ese silencio espectacular, en este momento sombrío? Que Dios sigue activo, incluso cuando no se percibe su presencia. Por ahí dice una canción que cuando Él queda en silencio, Dios está trabajando. Mira, dormimos y Dios está despierto. Por eso David decía, necesito traer el arca de Jehová de regreso. Y hay un salmo que dice, yo no voy a dormir, no daré adormecimiento a mis ojos, ni subiré a mi lecho hasta que traiga la gloria de Dios de regreso, porque él sabía que para dormir tranquilo, Dios debiera estar en ese lugar. Y después de que llega la gloria de Dios, escribe, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tengo la sensación que hay una iglesia que está segura. Yo le decía a mi iglesia en estos días, hermano, vamos a hacer todas las previsiones que nos han dicho. Vamos a lavarnos las manos, vamos a echarnos los productos, vamos a quitar los calzados en la entrada de la casa, no vamos a salir innecesariamente, vamos a guardar la distancia, vamos a usar el tapaboca, pero nuestra confianza no está cifrada en ninguna de esas cosas. Creemos a pie junto que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente y que nuestro seguro de vida tiene nombre propio. No es la asepsia con que estamos lavando nuestras manos, es el abrigo del Altísimo el que en silencio guarda y custodia las puertas de nuestra casa. Por favor, mi hermano, hay que aprender a ver a Dios en lo ordinario de la vida y eso requiere intencionalidad. No saquemos a Dios de lo ordinario. No supongamos que Dios es el Dios de los cultos, de las concentraciones masivas. No nos ha pasado, líderes, que cuando hacemos una convocatoria, cuando vamos a empezar el culto, decimos, bueno, han llegado pocos hermanos y nos autoconsolamos diciendo, de todas maneras la Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Porque se nos ha metido a la cabeza que Dios es el Dios de lo máximo. Haga su reunión devocionales. Hoy me llamaba una hermana para decir, hermano, nos estamos reuniendo mi esposo, mi niña y yo. Le decía, hágale. Porque ahí está el Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. No saquemos a Dios de lo ordinario, de lo cotidiano, pues eso nos lleva al fracaso. Josué se lo llevó a Dios en el capítulo 2, 3 de su libro para que le ayudara a tumbar las murallas de Jericó, pero no lo llevó cuando iba a negociar con los gabaonitas. Dijo, esto es pan comido, esto lo manejamos nosotros, y le fue muy mal. David llevó a Dios consigo, que lo acompañara siempre en las batallas, y mató a Goliat por la compañía de Dios. Pero el día que se subió a la terraza, no lo llevó. Era cuestión suya, él lo manejaba y fracasó por eso. A Dios hay que ponerlo en los momentos más elementales de la vida. Porque nuestra vida tiene más momentos, muchos más momentos básicos, ordinarios, comunes, normales. Pasamos más tiempo en los valles de lo cotidiano que en las montañas de lo inusual. Y déjeme ir entrando a la recta final. ¿Qué le enseñó Dios al profeta? Que vendría un nuevo tiempo. Agarre esta palabra, se lo digo en la autoridad del nombre de Jesús. Dios le dice, técnicamente le dice a Elías, oye Elías, a ti te asusta este silencio y te preocupas por la condición que estás viviendo ahora. ¿Tú crees que yo ya terminé con mi proyecto? Sal de esa condición, ponte en la puerta de la cueva
porque el proyecto todavía continúa. Elías, por más sombrío que se vea el panorama, todo va a cambiar más adelante. El profeta debería seguir su labor. Debe tener que ungir a Asael por rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. Debe ungir a Eliseo como su sucesor. ¡Ey! Esto no para. Esto no lo detiene nada, salvo que el Señor recoja la iglesia mañana, salvo que Dios se lleve la iglesia, pero esta situación no va a parar. La iglesia está hecha, configurada, programada, vacunada contra todo, contra toda situación y contra toda coyuntura. Dios le dijo, esto continúa. Vas a ungir a uno que va a seguir y va a hacer un ministerio. Y ojo con esto, ojo con esto. Eliseo venía a hacer muchos más milagros que Elías. ¿No será que alguien se puede convencer esta noche que la iglesia que va a salir después de esta pandemia va a ser una iglesia arrolladora, demoledora, impactante, una iglesia que evangeliza más, una iglesia que ministra más? Este Señor dobló en milagros al profeta Elías. Se lo llevó el Señor a Elías. ¿Y dónde está el Dios de Elías? Aquí, acá, con nosotros, hermanos. La próxima experiencia, lo próximo que está para venir. Yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret, que viene una generación poderosa. Jóvenes, agarren esta palabra, porque quizás estaban entretenidos, quizás estaban distraídos, como Eliseo arando detrás de unos bueyes, y Dios los llamó y decirle, señores, ya pasó la oscuridad, ya pasó lo sombrío, llegó la hora que ustedes sean los que lleven el manto y doblen esto. Y le voy a decir una cosa, cada que Dios hace un relevo, lo hace con una versión mejorada. Sacó a Saúl y colocó a David, mejor todavía. A Juan el Bautista dijo, yo menguo y él va a crecer, él va a ser mejor que yo. Y Jesucristo mismo dijo, ustedes harán cosas más grandes, más poderosas que las que yo he hecho. La próxima experiencia que vino para Elías, ¿sabe cuál fue? De todas las grandes proezas que él hizo, lo siguiente fue ungir entregarle el manto a Eliseo, pero sobre todo fue arrebatado en un carro de fuego. Yo estoy seguro que después de esto, hermano, y después de que venga el gran avivamiento y el gran mover del Espíritu Santo, tal vez el arpazo, el arrebatamiento de la iglesia cuando Dios se la lleve para su gloria. Concluyo con esto. Estamos tan enfocados en los momentos de fuego y humo, y rayos y truenos, vientos y tormentas y terremotos, que perdemos el mensaje de Dios. Estamos pensando que nuestro compromiso con la causa de Dios es solo en relación a lo apoteósico y no a lo simple. Los buenos ministerios son los que hacen descender fuego del cielo, que levantan paralíticos. No lo son aquellos que sin rimbombancia impactan el alma. Elías necesitó aprender lo que nosotros también tenemos que aprender. Y es que aunque en muchas ocasiones Dios interactúa con nosotros en forma extraordinaria, Él también puede interactuar con nosotros en estos momentos así de simple. Y agarre eso. Escúcheme lo que le voy a decir para ir terminando. Sería conveniente valorar lo simple, el día a día. Dejemos de pensar que un avivamiento solo puede ser producido por un ayuno de 40 días en la montaña. Comience a pensar que su oración, la que está haciendo en la casa, en el sofá de su casa, al pie de su cama, en su sala, puede desatar un tremendo avivamiento y lo va a desatar. No es que necesitamos que la gloria de Dios se manifieste, entonces vámonos. Claro, gloria a Dios por eso, hermano. Pero pienso que llegó la hora, mi hermano, de que esa oración básica, elemental, la de la mañana, la de la tarde, esa que haces allí en tu sala, desate un mover. Es hora de oír tremendos mensajes, no predicados por los grandes predicadores que Dios nos ha dado, amén, sino directamente de la boca de Dios, a leer la Biblia. Cuando tú abras la Biblia ahora que estás en casa, comiences a oír la gran predicación, el mensaje que quizás no quisiste escuchar, que siempre lo ibas a escuchar en el templo, pero bueno, llegó la hora de que lo escuches a leer la Biblia, la palabra de Dios. Llegó la hora de recibir el Espíritu Santo. Yo estaba oyendo a mi líder, oh, aleluya, a mi líder Andrés diciendo que hay gente que está recibiendo el Espíritu Santo. Bueno, llegó la hora de recibir el Espíritu Santo al frente del computador, mi hermano, sin la ayuda de la batería, sin la ayuda de las palmas, sin la rimbombancia, sin el protocolo, sin que el predicador nos diga, bueno, a la cuenta de 3, no, llegó la hora de recibir el poder del Espíritu Santo en la sala de la casa, al pie del sofá. Llegó la hora de ser tomados por el poder del Espíritu Santo para que comience a arder, porque dicho sea de paso, así fue como comenzó la iglesia
primitiva. El silencio, estos días de silencio, nos están enviando un mensaje poderoso y están desafiando a la iglesia. Viene un mover impresionante. Vamos a salir a arrollar después de este tiempo de oscurantismo y de silencio. Vamos a salir a aplastar y el mundo va a sentir la presencia de una iglesia poderosa, una iglesia que volvió a orar en la casa, una iglesia que volvió a leer la Biblia, una iglesia que volvió a sentir la gloria de Dios en los escenarios más básicos y elementales de su vida. La paz de Cristo sea con todos.